El sol surge, está en el cenit, es la plenitud del pueblo del sol. Después, por una misma orden, tiene que bajar. Y le cae todo el peso a Moctezuma. Pero también alguien se resiste. Decíamos que este pequeño hombre es Cuauhtémoc, que se resiste a caer. Se resiste en contra de lo necesario, de lo que tiene que caer por sí mismo. Entonces, quiere hacer él contra ella. Casi no se ven, pero bueno, ya lo hemos visto. Y decíamos, el pequeño texto que leímos es bellísimo porque nos muestra poéticamente cómo hay cosas que nos rebasan y que nos cuesta trabajo considerar. ¿Por qué? Porque somos hombres modernos, porque estamos acostumbrados a tener la tierra aquí en nuestras manos, como si en nuestras manos estuviera el cuidarla o el destruirla, y eso no. Tenemos que abrirnos a lo oculto, ¿sí? Dice Martin Heidegger, como un canto, dice, solo un Dios puede salvarnos en esta época, pero con relación al ser del hombre. Y bueno, vamos a seguir leyendo algunos pequeños textos. Decíamos que ya los oráculos estaban, ¿cómo se dice? Mudos, ¿sí? Y que pues ya no había nada que hacer. Les leemos. Pero ya era de más este asunto de Cuauhtémoc, porque aún respuestas de sus dioses en sus oráculos no tenían, teniéndolas ya por mudos y muertos. Parece que aquí se está refiriendo a las respuestas, pero esto vale para los dioses y para los oráculos, ¿no? Pero ya era de más porque aún respuestas de sus dioses en sus oráculos no tenían, teniéndolas ya por mudos y muertos, o que estos dioses que habían venido les habían quitado las fuerzas y virtud y que ya no tenían poder ninguno, los oráculos, ¿sí? En la sesión pasada habíamos dicho esto lo vamos a ver después, decíamos, de un texto bellísimo que escribe Plutarco, ya en el año 50 de nuestra era, escribe sobre el dios Pan de los griegos. Decíamos que se nos dificulta entender este asunto del dios Pan, pero se anuncia la muerte. Nos da un pequeño escrito sobre el anuncio de la muerte del dios Pan. Aquí, pues, los dioses mueren. Se habló un poco antes de la muerte de Huitzilopochtli. Pero bueno, vámonos a este asunto de cómo pues resulta que llegan los extranjeros, ¿sí? Moctezuma, recuerdan que le ponen cadenas. Así duraron varios meses conviviendo dentro del palacio con los españoles. Después de que hicieron la matanza del Templo Mayor, se enojaron, ¿recuerdan? Y a Moctezuma le dan una pedrada en la cabeza. Pero muchos dicen que no murió por eso. Pero digamos que las muertes de Moctezuma son varias. Aquí en el libro de ¿cómo se llama?
en el libro de el doctor Pastrana Flores, Historias de la Conquista, se nos narran, parece que son 5 muertes de Moctezuma, ¿sí? En unas, creo que ¿cómo se dice? Lo estrangulan. En otras le dan un porrazo. Pero bueno, las más generales es de que Moctezuma pues muere de una pedrada de su pueblo. Y nos preguntábamos, cuando un pueblo se le revela a su rey, tum, tum, tum. Cuando un pueblo mata a su propio rey, desconoce a su propio rey, a su Tlactuani, pues entonces, de todos modos, Moctezuma desde un comienzo siempre se sintió demasiado alto. Entonces llegan los españoles, le ponen los grilletes a Moctezuma, lo secuestran en su propio palacio. Después ven la oportunidad y sucede la matanza del Templo Mayor. Decíamos que ante este acontecimiento le hubiera valido mejor a Cuauhtémoc morir ahí, digamos, sacrificado. Hubo un sacrificadero de hombres en el patio sagrado, porque ya todo estaba acabado. Entonces, después de eso, Cuauhtémoc y muchos otros se le rebelan a su Tlactuani y lo desconocen. Le dicen, ya no somos tus vasallos. Entonces se decide pelear contra los extranjeros dentro del palacio y de todos los templos y los acosa. Pero decíamos, todo estaba de parte de Cortés. Entonces, lo que sucede fue que esto de la noche triste no la vamos a contar toda, pero resulta que pelearon los que se resistieron al fin. Decíamos, pura resistencia. Esta no es una guerra así como que nos vamos a encontrar. No, es una resistencia meramente porque ya el Tlactuani ya estaba acabado. Estaba con grilletes en los pies, con cadenas. La cabeza del imperio está muerta y automáticamente el poder ya, le corresponde a los extranjeros, a Carlos V. Entonces, pues esto no lo entiende Cuauhtémoc y quiere resistirse. De aquí para el Real es pura resistencia. Una resistencia es así como que ya es cuestión de tiempo nada más, ¿sí? Pero Cuauhtémoc, como decíamos en el video pasado, cree que es un asunto de guerras y de hombres. No, este es un destino. Es un destino el que los extranjeros se hayan expandido no solo aquí en México, Tenochtitlan, sino en el mundo entero. Entonces se les resiste, se lucha contra ellos y pues la noche estaba de parte de Hernán Cortés y sus hombres, y también hasta Tlaloc en cierto sentido, porque se dice que el día que ellos escaparon de Tenochtitlan fue en la noche. Parece que los antiguos aquí no peleaban en la noche. No sé si hay, en este libro de Durán se narre cómo en la noche quizás los atacaron, pero bueno, resulta que pues es algo también un poco, no sé si cómico, escuchar que el día en que escaparon los españoles del palacio de Tenochtitlan,
y huyeron. Ese día llovió, fue un aguacero tremendo y también una noche tremenda. En la oscuridad, en la lluvia, se fueron escapando los extranjeros. Hicieron un puente de madera, o sea, todo, digamos que lo calcularon muy bien. Pero resulta que pareciera que los mexicanos estuvieran dormidos. ¿Dónde estaba Cuauhtémoc en ese momento? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba jugando el joven Cuauhtémoc? Porque se dice que cuando ya huyen, vamos a ver si lo encontramos aquí. Ojalá no nos tardemos tanto, ¿sí? Cuando ya huyen, una mujer es la que les anuncia, ¿no? Y eso, pues, esa mujer creo que iba por el agua. Imagínense si esa mujer no estuviese ahí, ¿qué hubiese pasado? Se descubre su huida, aquí está. Una mujer que sacaba agua los vio y al momento alzó el grito y dijo: ¡Mexicanos! ¡Andad hacia acá! ¡Ya se van traspasando los canales vuestros enemigos! ¡Se van a escondidas! ¡Ya los vi! Esto para nosotros es a veces un poco cómico porque nos preguntamos: ¿y dónde está el joven Cuauhtémoc? ¿Dónde están los guerreros? Que no estaban ahí, ahora sí que al tiro, como decimos aquí en México. ¿Estaban durmiendo? ¿Estaba jugando el joven Cuauhtémoc? Y bueno, dicen que también se escuchó un grito en el templo del dios Huitzilopochtli, pero eso fue después, ¿no? Parece que fue un hombre, o quizás las últimas palabras del dios Huitzilopochtli, ¿no? Dice: entonces gritó un hombre sobre el templo de Huitzilopochtli. Bien se difundió su grito sobre la gente. Todo mundo oía su grito: ¡guerreros! ¡Capitanes mexicanos! ¡Se van vuestros enemigos! ¡Venid a perseguirlos! Con barcas defendidas, con escudos, con todo el cuerpo en el camino. Y comienza la batalla. Mataron a muchos españoles y también a muchos. Aquí se ve cómo los indígenas, no sé si lo sacaron de otros códices o lo que les narraron a ellos. Bernardino de Sahagún capacitó a 4 indígenas, les enseñó a escribir, ¿no? Y pues ellos recopilaron mucha información como esta. Todos estos dibujos están en el Códice Florentino. Al final de este libro está la bibliografía. La lengua de Cortés. ¿Dónde están estos hombrecillos? Están... estos no los tenemos, pero aquí está, por ejemplo, como Cortés le pone grilletes al Tlactuani, dueño soberbio del mundo. Y les vamos a mostrar otros. Hay varios, pero
Hay muchos más bien, pero aquí donde los mexicanos eh, ponen las cabezas de los europeos en el Zompantli, ¿recuerdan? No lo encontramos. Se resiste. Entonces, digamos que ahí comienza la lucha. Está muy fuerte la lucha, ¿sí? Se rebelan contra esos españoles, pero los españoles terminan yéndose. Pero al irse, decíamos que eran algo así como, ¿cuántos españoles? Primero 15 y después 53 o algo así. Aquí está. Miren, este es el Zompantli. Las cabezas, a propósito, las cortaban y las colgaban ahí, pero ya sin carne, no era el puro cráneo. El Zompantli era así como una plancha enorme en donde colgaban muchos. No sabemos bien a bien qué signifique, pero aquí están las cabezas que Cuauhtémoc colgó en el Zompantli de Tenochtitlan, a los que destruyó cuando iban huyendo en el Canaán. Los atacaron y murieron muchos. Pero, pues, decíamos, era cuestión de tiempo, ¿sí? ¡Mexicanos! ¡Que se están yendo! La mujer que iba por agua, no me imagino así como que, si no, o sea, por el gran aguacerazo, pues no se escuchaban, que ya se iban. Entonces, si no es porque esta mujer va por agua, el joven Cuauhtémoc sigue jugando o durmiendo y se escapan los extranjeros. ¿Dónde estaba el ejército? Digamos que Cuauhtémoc era parte de esta nobleza que ya estaba, digamos, torcida. Ya lo hemos visto en otros videos y pues esperemos que se vaya entendiendo. Si no, pues, ¿qué siguió después de esto? Después de esto, siguió que se escaparon, ¿sí? Hay una versión así como que de estas cosas tremendas que hace Cortés, en donde parece que ya huyen de aquí de Tenochtitlan, los persiguen, pero no los alcanzan. El asunto es que se van y se encuentran con otro ejército en donde parece que se les van las fuerzas a los españoles y dicen, esto ya acabó. Pero resulta que Hernán Cortés, con su inteligencia, vio por allí al jefe en un pequeño cerrito y parece que subió al caballo, atravesó todo el ejército y ¡fum!, destruyó al jefe y todos se echaron a correr. O sea, esas cosas tremendas que hace Hernán Cortés, que lo hacen ver así como que, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y bueno, los españoles huyen de Tenochtitlan, se van y pues vamos a ver a ver qué otro dibujo vemos, ¿sí? Para que se den una idea. Rendición de México, Tenochtitlan, y aquí se ve como un español le arroja fuego a los templos, ¿sí? Después de que pasó eso, hubo tremendas, hasta decíamos, todo estaba de parte de Cortés, hasta la viruela. Hubo viruela y mató a mucha gente. Hay varios dibujos, pero estos esperemos que los vean.
Entonces imagínense, el aguacero estaba de parte de Cortés, la noche estaba de parte de Cortés porque los antiguos no peleaban en la noche. ¿Qué más? Estaba de parte de Cortés, no solo su osadía, ¿verdad? Sino también la viruela. Ay, ay, ay. Y bueno, ya se van los extranjeros y se van, huyen, logran huir y se van a Tlaxcala. Con los lambiscones de Tlaxcala, ¿recuerdan? Aquí se dice, los traidores, los que perdieron la fama inmortal por cobardes, porque se llenaron de miedo, pero después, hubieran visto a los tlaxcaltecas, se sentían machos y se pegaban en el pecho contra los españoles, contra los mexicas, perdón, y estos hombres, pues, sacaron el cobre, ¿no? Ya los mexicas estaban torcidos, pero también otros pueblos como los tlaxcaltecas, en donde humillaban a los mexicanos. Y pues, esto se ve un poco más adelante, porque digamos que esto pasó desde el 19, ¿no? Pero desde el 19 hasta el 21. Entonces, en el 19 secuestran a Moctezuma, después está hay varios meses y después está la matanza del Templo Mayor. Varios meses conviven los mexicanos con Moctezuma ahí encerrados. Después está la huida de los españoles. Se van a Tlaxcala y ahí duran también menos de un año, pero hacen bergantines para entrar a Tenochtitlan. Y aquí está un pequeño dibujito de los antiguos. Esta es nuestra historia. Cómo en pequeños bergantines subían los cañones y asediaban a Tenochtitlan, bombardearon a Tenochtitlan. Fue una pelea, 40 cañones contra macanas y flechas. Digamos que podríamos decir que cada cañón representa 1000 hombres, 1.000.000 de hombres. Pero un cañón era como la protomodernidad, es decir, es una máquina primitiva ya, ¿sí? Donde comenzaba a crecer este asunto desde los cañones hasta las bombas atómicas. Sí, pero este es también un destino que Occidente padeció y que padece y que ahora padecemos todos. El mundo de la técnica, donde los hombres se dieron cuenta, descubrieron que podían manipular toda la materia y usarla a su beneficio, ya sea por miedo, ya sea por ambición o por soberbia. Eso lo vamos a ver después. Y bueno, así asedian a Tenochtitlan y pues es bien triste este asunto, ¿no? 53 españoles, primero 15 y después 53. Ponen una catapulta, también una catapulta, imagínense, contraataque de los mexicas. Nada más quisiéramos leerles un pequeño fragmento, la prisión de Cuauhtémoc, la huida en general. Se dicen muchas cosas. Cortés exige que entreguen el oro, pues ya se vencen la decisión final de Cuauhtémoc y los mexicas. Es cuando se rinde Cuauhtémoc. Por su parte, los mexicas se reunieron en Tolmayecan y deliberaron cómo se haría, qué tendríamos
qué dar como tributo y en qué forma nos someteríamos a ellos. O sea, ya está pensando en rendirse. Los que tal hicieron eran Cuauhtémoc y los demás principales príncipes mexicanos. Luego traen a Cuauhtémoc en una barca. 2 solamente lo acompañan, van con él, el capitán Tepuztitoloc y su criado Iaztachimat, y uno que iba remando tenía por nombre Senyautl. Y cuando llevan a Cuauhtémoc, luego el pueblo todo le llora. Decían: ya se va el príncipe más joven, Cuauhtémoc, ya va a entregarse a los españoles. Con todo el dolor de su corazón decían: ya va a entregarse a los dioses. Y pues bueno, decíamos, tarde que temprano, era resistencia meramente, ¿sí? Porque él pudo haber dicho: yo pelearé a muerte. Pues sí, pero no sucedió así. Cuauhtémoc regresa inmediatamente y dice: sí me rindo. Pero solamente queríamos leerles unas palabras de la prisión de Cuauhtémoc, de esta de la Malintzin, ¿no? La noche triste, asedio de Tenochtitlan, la gente se refugia en Tlatelolco, mensaje de Acolhuacan. Entonces hay una parte aquí en donde pues ya están asediando a Tenochtitlan los españoles y la bombardean, y pues se resisten los mexicas y hablan Malintzin, hablan con los tlatelolcas para que para convencerlos y decirles que ya mueran por sí mismos los mexicanos, que ya por sí mismos se rindan. Y entonces pues ya hablan. Dijo Malintzin a ellos, a los tlatelolcas: ¿qué piensan los mexicanos? ¿Es un chiquillo Cuauhtémoc? Imagínense esto dicho por una mujer en ese tiempo, una mujer empoderada. Pues también, así como Moctezuma, todo el pueblo, todos los pueblos de aquí, pues también echada a perder. ¿Qué no tienen compasión de los niñitos, de las mujeres? Dice la Malintzin. ¿Es así como han de perecer los viejos? O sea, resistiéndose hasta el final y morir todos, dice la Malintzin. Pues aquí, pues están aquí conmigo los reyes de Tlaxcala. Imagínense la Malinche así decir: están conmigo aquí los reyes de Tlaxcala, de Huejotzinco, de Cholula, de Chalco, de Acolhuacan, de Cuauhnáhuac, de Xochimilco, Mixquit, Cuitláhuac, Culhuacan y otros, ¿no? Ellos dijeron, los tlatelolcas: ¿acaso de las gentes se está burlando el Tenochca? Ellos, varios de esos reyes de los que acabamos de decir de Tlaxcala, dicen: ¿acaso de las gentes se están burlando el Tenochca? También su corazón sufre por el pueblo en que nació. Que dejen solo al Tenochca, que solo y por sí mismo vaya pereciendo. Bueno, se dicen más cosas, pero nada más vamos a leerles esta última, ¿sí? O sea, estos reyes dicen: sí, así lo oiga nuestro Señor el Dios, dejad solo al Tenochca, que por sí solo perezca. Allí está la palabra que vosotros tenéis de vuestros jefes.
dijo Cortés, id a decir a Cuauhtémoc que toman acuerdo, que dejan solo al Tenochca, yo miré para Teucaljueyacan, como ellos hayan concertado, allá me irán a decir sus palabras, y cuando a las naves las mudaré para Coyoacán. Y cuando lo oyeron, luego dijeron los tlatelolcas, ¿dónde hemos de coger a aquellos, o sea, los tenochcas, que andan buscando? Ya estamos al último respiro, que de una vez tomemos algún aliento.